Hubo grandes hombres en la historia que lograron grandes cosas, y hombres que parecían destinados a llegar lejos y concretar muchas cosas, pero cuyo destino terminó siendo cualquier cosa menos concreto. En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Ettore Majorana. Ettore Majorana nació el día 5 de agosto del año 1906 en Catania, Sicilia, Italia, en una familia acomodada y bien educada. Su padre, Fabio Majorana, era ingeniero y trabajó como funcionario en la administración pública. Su madre, Dorina Corso, provenía de una familia de académicos y juristas. Desde una edad temprana, mostró una gran aptitud para las matemáticas y las ciencias. Su educación inicial fue impartida por tutores privados en su casa, lo que le permitió desarrollar sus habilidades científicas de manera intensiva. En el año 1923, Ettore se matriculó en la Universidad de Roma La Sapienza para seguir los pasos de su padre y estudiar ingeniería. Pero en la universidad descubrió otro interés que lo haría dejar ingeniería, y ese interés era la física. Se unió a un grupo bajo la tutela de Enrico Fermi. Enrico Fermi fue un destacado científico italiano conocido por sus contribuciones fundamentales a la física teórica y experimental. Fermi, en 1938, ganó el Premio Nobel de Física, y en años posteriores, durante la Segunda Guerra Mundial, se trasladaría a Estados Unidos, donde trabajaría en el proyecto Manhattan, donde junto a otros científicos, como Oppenheimer, desarrollarían la primera bomba nuclear. El grupo de Fermi era conocido como los chicos de la Vía Panisperna, que era la calle donde tenían su laboratorio. Durante este periodo, Ettore se destacó por su inteligencia y sus habilidades matemáticas, ganando el respeto y la admiración tanto de Fermi como de sus colegas. Incluso, Fermi llegó a mencionar que hay varias categorías de científicos en el mundo. Los de segundo o tercer rango hacen lo mejor que pueden, pero nunca llegan muy lejos. Luego está el primer rango, los que hacen descubrimientos importantes, fundamental para el progreso científico. Pero luego están los genios, como Galilei y Newton. Majorana era uno de ellos. Estos primeros años de Ettore sentaron las bases para las contribuciones científicas que haría más adelante en su carrera, tanto en la física teórica como en la mecánica cuántica. En el año 1929 obtuvo su primer título postsecundario en física de la Universidad La Sapienza, y al momento de obtenerlo ya tenía algunos artículos científicos publicados en su haber, en los cuales había trabajado conjuntamente con otros científicos. En el año 1932, analizando experimentos de otros científicos, interpretó que debía existir una partícula que tuviera una carga neutra. Esta partícula sería el neutrón. Fermi le aconsejó que escribiera un artículo sobre este tema, pero Ettore no lo hizo. Ese mismo año, el físico inglés James Chadwick demostró la existencia del neutrón y recibió el premio Nobel por este descubrimiento. Ettore era un gran científico, pero no parecía buscar el crédito por sus descubrimientos, sino que estos les parecía más que nada trabajo banal. Ettore llegó a conocer a Heisenberg en Alemania y tuvo muy buena relación. Incluso llegó a escribirle que no solo había encontrado en él un colega científico, sino que también había encontrado en él un cálido amigo personal. A los 32 años, llegó a ser profesor de física teórica en la Universidad de Nápoles, y para lograr conseguir ese cargo no necesitó realizar ningún examen, sino que lo consiguió debido a que había logrado obtener, a su corta edad, una alta fama de experiencia singular en el campo de la física teórica. Ettore parecía que iba a hacer historia, y la hizo, pero seguramente habría llegado más lejos si su destino no fuera un misterio. En marzo de 1938, Ettore retiró una gran cantidad de dinero de su cuenta bancaria y compró un pasaje de Nápoles a Palermo. El motivo de su viaje no es conocido, pero se cree que podría haber viajado para visitar a un amigo que era profesor en la Universidad de Palermo.
pero en ese momento ese amigo se encontraba en California. Una vez en Palermo, el día 25 de marzo, Ettore compró un pasaje de regreso a Nápoles y envió una carta al director del Instituto de Física en la Universidad de Nápoles, lugar donde había logrado obtener el puesto de profesor. En esta carta escribía lo siguiente: «Tomé una decisión que se ha vuelto inevitable. No hay ni una pizca de egoísmo en ello, pero me doy cuenta de los problemas que mi repentina desaparición les causará a usted y a los estudiantes. También por esto te pido perdón, pero especialmente por traicionar la confianza, la amistad sincera y la simpatía que me brindaste durante los últimos meses». También en su habitación del Hotel Bolonia en Palermo dejó otra nota que decía lo siguiente: «Solo les pido una cosa, no se vistan de negro, y si es por seguir la costumbre, pónganse solo alguna señal de luto, pero no más de 3 días. Luego, si pueden, recuérdenme con el corazón y perdónenme». Todo parecía indicar que por algún motivo Ettore había decidido terminar con su existencia, pero el director del Instituto de Física en Nápoles recibió otra carta, en la cual parecía todo lo contrario. En esta carta, Ettore mencionaba lo siguiente: «El mar me rechazó sin remedio. Regresaré mañana al Hotel Bolonia, pero me propuse dejar la enseñanza. Estaré a su disposición para darle más detalles». Pero a pesar de este mensaje, esto fue lo último que se supo de Ettore, o por lo menos, eso es lo que se cree. Porque los siguientes años hubo distintos avistamientos de Ettore. Muchos aseguraban verlo en Nápoles mendigando y ayudando a jóvenes con las tareas de matemáticas. También se empezó a decir que se había convertido en un monje y que estaba en un monasterio en Calabria, e incluso se llegó a decir que había viajado a América del Sur. Por supuesto que muchos pensaban en la posibilidad de que esos supuestos avistamientos no hayan sido más que confusiones de las personas, y que el destino más probable era que Ettore se hubiese quitado la vida. Pero su familia no creía que eso fuera posible, porque Ettore era católico devoto. Y por otro lado, que hubiese retirado una gran cantidad de dinero de su cuenta bancaria días antes de su desaparición, iría en contra de lo que se podría creer que haría alguien que tiene la idea de quitarse la vida. También está la posibilidad que muchos tienen en mente. Ettore, una persona visionaria en su tiempo, podría haber intuido que las investigaciones que él realizaba podrían ser importantes para el desarrollo de nuevas armas. Y por este motivo decidió desaparecer, y en el peor de los casos, fue secuestrado para que él no pudiera participar en el desarrollo de tales armas. El misterio de su destino se mantuvo durante muchos años, y en el año 2011, la Fiscalía de Roma reabrió la investigación sobre su desaparición. Se analizó una supuesta foto de Ettore tomada en Buenos Aires en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en el año 1955. Los carabinieri encontraron en la foto del hombre de Buenos Aires, comparado a Ettore, 10 puntos de coincidencias en el rostro. En el año 2015, la Fiscalía de Roma emitió un comunicado informando que Ettore había estado viviendo en Valencia, Venezuela, entre los años 1955 y 1959. Con base a evidencia recolectada, se llegó a la conclusión que Ettore desapareció por elección personal, y esto hizo que se declarara oficialmente cerrado el caso. Entonces, se podría decir que el misterio de Ettore se había esclarecido. Lo cierto es que por más que la investigación oficial llegó a la conclusión de que Ettore decidió desaparecer y vivió en Venezuela, hay muchos que siguen creyendo que la conclusión fue completamente ridícula. Entre ellos está Francesco Guerra, físico de la Universidad de Sapienza en Roma. Él, junto a Nadia Robotti, una historiadora, llegaron a la conclusión de que Ettore murió un año después de su desaparición, y la prueba que tienen es una carta de un sacerdote jesuita enviada al hermano de Ettore en 1939, donde rendía homenaje al lamentado Ettore Majorana.
Siguiendo la investigación de la desaparición de Ettore, Francesco y Nadia viajaron hasta la Universidad de California en Berkeley. Allí hay una colección de documentos personales y profesionales de Emilio Segre. ¿Y quién es Emilio Segre? Fue un destacado físico italiano que ganó el Premio Nobel de Física en 1959 y que también fue profesor en la Universidad de Berkeley. ¿Y por qué es importante Emilio? Porque había sido amigo de Ettore y porque se cree que fue la persona que Ettore fue a visitar en su viaje a Palermo. Pero en ese momento Emilio ya se encontraba en California. ¿Y qué descubrieron Francesco y Nadia en los documentos de Emilio? Nada, porque no pudieron verlos. Los documentos de Emilio solo pueden ser vistos a partir del año 2057. El contenido exacto de estos documentos es desconocido hasta su apertura, pero se espera que proporcionen una visión valiosa sobre la vida de Emilio y su trabajo, incluyendo su participación en el Proyecto Manhattan y sus contribuciones a la física nuclear y de partículas. La decisión de restringir el acceso a estos documentos puede haber sido tomada para proteger la privacidad de las personas mencionadas en ellos o para cumplir con otras consideraciones personales o legales establecidas por Emilio antes de su muerte. Entonces, si Emilio mencionó algo en sus documentos sobre la desaparición de Ettore, no nos quedará otra que esperar unos años más. Tal vez en el año 2057, gracias a esos documentos, podamos saber qué pasó realmente con el genio científico Ettore. Quizás descubramos si realmente vivió en Buenos Aires, en Venezuela, si fue monje o cuál fue su verdadero destino. O tal vez, cuando finalmente podamos leer esos documentos, en 2057, no se mencione nada que resuelva el misterio. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.